Bueno, muy bien, gracias, señor director. Y como anunciábamos al principio, estamos con un amigo de la casa, Aldo Abraham, es economista, director ejecutivo en Libertad y Progreso, a quien ya le damos los buenos días y las gracias por recibirnos. Aldo, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. Un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Aldo, un tema acuciante hoy por hoy que vivimos acá en la Argentina es el tema de la inflación. A nadie se le escapa lo que significa todo esto. Para darte pie a la respuesta, te voy a hacer unos numeritos y después unas preguntas respecto a eso. Por ejemplo, 4,7 la inflación de febrero, 8,8 el primer bimestre del año. Solo nos están superando Angola al 27, Turquía al 16,5 y Venezuela al 9,9 en este bimestre. En el año 2021 tuvimos el 50,9 de inflación y a excepción de Brasil, que ahí tuvo 10,06, ningún país superó los dos dígitos. Con lo cual, y aquí viene la consulta, arrancamos lo que el presidente llamó la guerra contra la inflación y las preguntas son, ¿con qué armas vamos a atacar esa inflación? Y si realmente tenemos un plan elaborado, pensante, para llevarlo a cabo, para atacar lo que viene a ser este mal endémico que tenemos en la Argentina. Mira, te pongo las cosas un poco más graves. En un año normal de la Argentina, que siempre es con inflación alta, lamentablemente, febrero siempre tiene mucha menos inflación que enero. Y esta vez tuvo mucho más inflación que enero, lo cual ya te va dando una señal de lo que es la aceleración que estamos teniendo en la inflación. Es muy probable que marzo tengas más de 5% de inflación. Con lo cual es para preocuparse, sumale a todos los datos que vos estás mencionando, que somos los campeones de América, por fin, en febrero, porque tuvimos más inflación en febrero que Venezuela. Así que las cosas están complicadas, es cierto que incluso que en la región, en toda América, el único país que tiene dos dígitos de inflación, ¿sí? Aparte de Venezuela y Argentina, anual es Brasil, pero todos los demás, ¿sí? 10 y pico, 11, ¿no? O sea, tampoco 50 y pico, y todos los demás la verdad es que no, que tienen inflación de un dígito, ¿no? Y ahí es donde empieza uno a preguntarse qué es lo que está pasando y qué es lo que pretende hacer este gobierno con esto de la guerra de la inflación. Yo soy de los que piensan que sí tienen un plan, ¿sí? Pero tienen un plan que responde a las convicciones que ellos tienen, que son distintas a las que yo tengo, y que corresponden casi a la visión que han tenido la gran mayoría de los gobiernos a lo largo de la historia de la Argentina, por lo menos de los últimos 70, 80 años, y que por lo tanto creo que no va a tener éxito porque en realidad lo van a terminar sacando son los viejos arcabuces que usaron antes, las viejas lanzas, y la verdad es que hay un poco de arsenal hoy moderno, por ponerlo así, como para ser usado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, obviamente acá en la Argentina el gobierno lo que ha hecho o lo que piensa es que los responsables de la inflación no son ellos y el Banco Central, sino los formadores de precios, los especuladores, mencionó el otro día el presidente, no sé, los empresarios que son muy ambiciosos y codiciosos, en vez de de subir la inversión, producir más, aumentan precios, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de medidas como los controles de precios, congelamientos de precios, amenazarte con que te voy a subir las retenciones para que me armes un fondo con tu plata para bajar el precio de algún otro producto, que es lo que están haciendo hoy con los productores, los industriales que hacen sus productos de la soja, amenazarte con que te voy a cerrar las exportaciones. Bueno, a estos les cerraron las exportaciones, de hecho, ¿no? Amenazarte con que te voy a cerrar las exportaciones si vos de carne, si vos no tenés una determinada cantidad de cortes a precios populares, que tienen que estar a precios populares no porque los otros vendan caros, sino porque los gobiernos con la inflación nos empobrecen, esa es la realidad de
lo que está pasando. Con la leche te digo, bueno, a vos también te voy a cerrar las exportaciones, bueno, ahora baja el precio de la leche. Imagínate un señor, o te congelo el precio directamente, que es lo que hacen, ¿no? Un señor productor, empresario, que lo que ve es que le congelan el precio, lo obligan a bajar el precio mientras sus costos suben todo lo que genera de inflación el gobierno, ¿no? O sea, empieza a ganar cada vez menos, a perder plata, ¿no? Evidentemente, estos productores van a estar en un problema, y lo que van a hacer aquellos que estén mirando esta película y estos mismos productores es dejar de invertir y de producir en la Argentina, porque nadie lo hace para ser el chivo expiatorio de los gobiernos que generan alta inflación y que por lo tanto tienen que castigar a aquellos que señalan como los culpables tomando este tipo de medidas. O sea que en definitiva esta guerra de la inflación, contra la inflación que está declarando el presidente, la verdad es que va a terminar siendo una guerra contra el sector productivo, contra la inversión, y olvídense ustedes de que la Argentina pueda tener así crecimiento sustentable en el tiempo, generar empleo productivo para los argentinos y bienestar, porque la producción de bienes y servicios nos dan bienestar a quienes utilizamos, demandamos esos bienes y servicios, ¿no? Exacto. Aldo, una alternativa, ¿no? Porque uno te escucha y ve el razonamiento lógico de lo que deberíamos hacer. ¿Por qué otros países se plantean situaciones totalmente distintas a nuestras decisiones? ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos un mal diagnóstico, como siempre? ¿O realmente no se está tomando la forma o las necesidades que tiene este país con respecto a lo que otros países cercanos a nosotros, y generalmente de 205 países que hay en el mundo, tienen una característica determinada como para crecer y nosotros no podemos? O no queremos o no sabemos. A ver, ¿Cuál es la alternativa? nosotros tenemos ideas que han sido perseverantes hasta ahora, ¿no? En la mayoría, gran mayoría de los funcionarios que han estado en el gobierno. Otros han pensado distinto, muy pocos, debo reconocer, y lo que tienen es miedo de cambiar las cosas porque dicen que la gente es la que pide este tipo de políticas. Y de hecho, bueno, si uno mira la historia de la Argentina, la mayoría de las veces hemos votado este tipo de políticas, con lo cual alguien hasta podría darles la razón. Yo no creo que sea tan así, pero esa es una realidad. El problema que tenemos nosotros no es distinto al que tienen, o la economía que nosotros tenemos no es distinta a la que tienen los países vecinos. Esa es la realidad. No somos tan distintos como culturalmente, por ejemplo. ¿No? Entonces, por ejemplo, el presidente podría llamar a alguno de sus colegas, ¿no?, de la región, de alrededor nuestro, que hay varios que tienen un dígito de inflación anual, y preguntarle: che, discúlpame, ¿cómo puede ser que ustedes tengan un dígito de inflación anual? Contame cómo hiciste para que tus congelamientos de precios sean tan eficientes, para que tu lucha contra los formadores de precios y los especuladores los hayas logrado dominar y domesticar, ¿no?, para tener estos niveles de inflación. El otro lado probablemente escuche que alguien, el pobre tipo, trata de contener la risa porque es un señor educado, y le empieza a contestar: mira, acá no hacemos nada de eso, no andamos congelando precios, tampoco andamos domesticando empresarios, simplemente lo que tenemos es un banco central que respeta al ciudadano y por lo tanto le da una moneda confiable y estable. O sea, emite en la medida que la gente quiere más de su moneda, y eso hace que la moneda sea relativamente estable, ¿cierto? Y tengas un nivel de inflación de un dígito. Acto seguido se va a dar vuelta, debería darse vuelta el presidente, mirar la historia del Banco Central argentino, casi 90 años, ¿sí?, y preguntarse qué hizo en los últimos, por ejemplo, 80 años, ¿no? Y se va a encontrar que durante los últimos 80 años, más del 80% del tiempo, el Banco Central de la República Argentina tuvo como objetivo y prioridad financiar los gobiernos de turno, los excesos de gasto de los gobiernos de turno. Para lo cual, lamentablemente, emite un papelito que no vale nada, se lo da al gobierno, parece que el gobierno con eso mágicamente gasta más, no hay nada de magia.
la realidad es que si vos producís más naranja de la que la gente quiere y acá la gente no quiere esos papelitos porque sabe que pierden valor, lo que va a pasar es que el precio de la naranja va a caer y acá lo que está cayendo es el poder adquisitivo de los argentinos, que de los pesos que tenemos ahorrados, de los pesos que cobramos, y eso es lo que se apropia el Banco Central como impuesto inflacionario para financiar los excesos del gasto del gobierno, que obviamente puede gastar más a costa de que nosotros vamos a gastar menos, por eso nos empobrecemos, por eso en realidad todo es más caro. Vos sabés que a dólar oficial los bienes acá en la Argentina, los alimentos son más baratos que en los países vecinos. ¿Y por qué nosotros no los podemos comprar y ellos sí? Porque nos están empobreciendo. Esa es la realidad. Si acá los precios suben porque están haciendo perder poder adquisitivo nuestros pesos, ¿sí?, para financiar al gobierno, y obvio, vos vas a ir al supermercado y el tipo de supermercado te va a decir, mire, eso que se quiere llevar vale lo mismo que antes, pero esos pesos que usted me quiere dar valen mucho menos que antes. Deme más pesos, vas a llamar al señor gasista para que te arregle el calefón, y el señor te va a decir, mire, la verdad, mi trabajo vale lo mismo que antes. Los pesos que me quiere dar valen mucho menos, denme más pesos, y eso es lo que estamos sufriendo en la Argentina y que llamamos inflación, que no es otra cosa, ¿sí?, que la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda para cobrarnos impuesto inflacionario para financiar al gobierno. Entonces, si eso no cambia, nunca, si no exigimos que nuestro gobierno, nuestro Banco Central, hagan que la prioridad del Banco Central sea justamente darnos una moneda estable y confiable y no financiar al gobierno de turno, acostúmbrense a tener hacia adelante inflación alta, y eso con suerte, porque podemos terminar hasta en una hiperinflación. Dijiste algunas palabras muy interesantes que llevan a más comentarios, que lamentablemente el tiempo no lo tenemos suficiente, pero hablaste de miedo, la palabra miedo de los políticos. Creo que ahí es una de las razones por las cuales no tenemos un shock, sino que hacemos todo en cuotas y nos genera todo esto que le está pasando. Hablaste de mayor empobrecimiento de la gente. Muy buenos temas que seguramente en el correr del año vamos a analizar. Pero me quedo con algo y voy a leerlo textual. Dijiste hace poquitos días que había que sacarle las piedras a la mochila del maratonista. Me quedó esa frase. ¿A qué hacías referencia? Bueno, porque yo lo que decía, nosotros tenemos un sector productivo que realmente es muy eficiente, tiene muchas capacidades, sus trabajadores, los emprendedores, la verdad tiene mucha capacidad de generar recursos, bienes y servicios, puestos de trabajo como para que los argentinos tengamos mejor bienestar económico y saquemos a la gente de que hemos enviado a la pobreza con todas estas políticas, saquemos a la gente de esa situación, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos anda pasando? Es como tener un excelente maratonista y cuando lo tenemos que mandar los argentinos a las Olimpiadas, resulta que le elegimos un entrenador que agarra, se pone al lado del maratonista en medio de cuando va a empezar a correr, con un carrito lleno de piedras atrás, con una bici, le pone una mochila y empieza a correr el maratonista. Bárbaro, viene el pelotón de punta, le empieza a poner piedras. Obviamente al rato el maratonista ya no está en el pelotón de punta, corre más despacito, al rato trota, al rato camina, al rato gatea, al rato repta y queda tirado ahí en la medida que este entrenador le pone piedras en la mochila. Por supuesto que este maratonista era muy bueno, pero con piedras en la mochila nadie puede correr bien, así que le cambiamos el entrenador, lo echamos, viene otro que por lo menos no le va a poner piedras en la mochila, te empieza a decir vos podés, vos sos el mejor, qué sé yo, mirá, toda la Argentina te está pidiendo que te levantes. El tipo hace su mejor esfuerzo, se levanta, pero claro, con esa mochila trata de corre unos 100 metros y cae de vuelta al piso. Entonces nos enojamos, echamos al entrenador ese. Esta historia que estoy contando es la de este siglo, podría irme para atrás, pero es la de este siglo. Y viene otro que dice, yo sé cómo se lo hago correr a este tipo. Agarrémosle y le pongamos una pichicata, doping, y vas a ver cómo empieza a correr. Entonces agarra, va, le pone la inyección, el pobre corredor se levanta, porque tiene un shock ahí de adrenalina, intenta correr unos cuantos pasos y se muere, ¿sí? Eso es nuestro sector productivo. Hoy, lamentablemente, tiene un estado gigantesco que le chupa la sangre con más. Estamos en el puesto número 21 entre 191 países del mundo,
según el Banco Mundial, entre los que más exprimen, le chupan la sangre con impuestos a su sector productivo. O sea, hay 170 países del mundo que a argentinos y extranjeros que quieren invertir los van a tratar mejor impositivamente. Como ni así le alcanza, de cada 10 pesos que hay de crédito en la Argentina, entre 6 y 7 se los lleva el Estado. Y con el resto pretenden que el sector productivo crezca, genere empleo, produzca más y nos dé bienestar. Olvídense, no va a pasar. Tenemos un Estado que le ha impuesto porque sus funcionarios creen que ellos saben mejor que los trabajadores y los empresarios cómo hacer sus cosas, cómo trabajar y manejar sus negocios. Tenemos más de 67.000 regulaciones que les dicen cómo tienen que hacer las cosas. ¿Desde cuándo ellos saben más que los tipos que hacen todo el día su trabajo y se desloman para hacerlo bien? Yo no sé, pero así jamás vamos a poder crecer, generar bienestar, porque evidentemente nos hacen producir y trabajar muy ineficientemente. Es imposible además conocer más de 67.000 regulaciones, se imaginarán, ¿no es cierto? Aldo. Entonces, evidentemente, esa es la mochila de piedra que hay que sacarle a nuestro maratonista y vamos a ver cómo empieza a ganar maratón. Es así, es así. Ojalá que podamos conseguir que verdaderamente el maratonista empiece a correr a favor de nuestro país. Así que esperemos que esto pueda ser posible. Se nos está acabando el tiempo, Carlos. Sí, lamentablemente, Aldo, es un tema que estaríamos mucho más, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Sí, te queremos agradecer la deferencia que tuviste con nosotros. Es un gusto enorme siempre charlar contigo. Seguramente lo vamos a hacer prontamente. Que tengas una gran semana, un gran día y nos vemos pronto, Dios mediante. Muchas gracias a ustedes. Para mí fue un gusto. Gracias, Aldo. Hasta luego. Nos vamos. Nos vamos. El viernes sí. El viernes nos vemos. El viernes nos vemos, Sí, si sí. Dios quiere, con mucho más La City por dentro. Y a ustedes nos despedimos, nos dejamos, nos vemos en 7 días con mucho más La City por dentro. Chao. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.